Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Hay cosas que uno aprende demasiado tarde. Que el amor de los hijos no es eterno por decreto del cielo. Que la sangre no siempre protege, a veces ahoga. Que la vejez puede convertirse en una trampa suavemente tendida por las mismas manos que una vez sostuviste sobre la pila bautismal. Que ungiste con aceite de esperanza. Que aplaudiste en graduaciones y bodas y cumpleaños que ahora parecen pertenecer a otra vida, a otra mujer, a alguien que todavía creía que su familia era sagrada. Yo soy esa mujer, o mejor dicho, era esa mujer. Hoy soy otra. Me llamo Soledad, Soledad Vázquez Moreno. Tengo 78 años, cabello blanco que ya no tiño porque aprendí que el tiempo no es una vergüenza, sino una medalla. Y manos que han amasado pan, han cosido ropa rota, han levantado 3 hijos del suelo más de una vez. Manos que han enterrado a un marido y han seguido moviéndose, porque las manos de las mujeres como yo no saben detenerse. No nos enseñaron a descansar, nos enseñaron a aguantar. Lo que voy a contarles sucedió en julio del año pasado, un sábado que comenzó con el olor a protector solar y terminó con el mundo que yo conocía completamente partido en dos. No exagero. Hay momentos en la vida que funcionan como tijeras, cortan la realidad en el antes y el después, y ya nunca más puedes coser esas dos mitades sin que se noten las costuras. Pero para que entiendan bien lo que pasó ese día, necesito llevarlas de vuelta, no al sábado de la playa, antes, al origen de todo, a cuando mi marido, Ernesto Morales Serrano, empezó a enfermar y yo comencé, sin saberlo, a convertirme en una presa. Ernesto y yo habíamos construido juntos lo que la gente del barrio llamaba una vida bonita. Él, perito industrial durante 40 años. Yo, maestra de primaria hasta que los pies me dijeron basta. Nunca fuimos ricos de apellido ni de ostentación, pero éramos ricos de lo que importa. Una casa propia en Valencia, ahorros acumulados con disciplina de hormiga, una parcela en el campo heredada de los padres de Ernesto y 3 hijos criados con valores que creíamos sólidos como piedra. Nuestro hijo mayor, Alejandro, tenía 55 años cuando todo esto ocurrió. Siempre había sido el más listo de los 3, también el más frío. Desde joven aprendió que el encanto es una herramienta, no un sentimiento. Se hizo empresario de construcción, ganó dinero, perdió más. Y siempre volvía a casa con ese olor peculiar de los hombres que han estado corriendo demasiado y saben que los están persiguiendo. Sus deudas eran un secreto a voces que nadie en la familia se atrevía a nombrar en voz alta. Después venía Elena, 52 años, casada con un hombre callado que nunca me terminó de gustar, aunque nunca supe explicar bien por qué. Elena vivía en un mundo de apariencias que le costaba mantener. El coche último modelo con el depósito casi vacío. La ropa de marca comprada a plazos. Los viajes a Ibiza fotografiados para Instagram, mientras en casa el agua caliente fallaba. La conozco. Conozco esa forma de sonreír que oculta la vergüenza de sentirse siempre al borde del precipicio. Y finalmente Miriam, la pequeña, 48 años. La que siempre fue mi debilidad, lo confieso. La que llegó cuando ya no la esperábamos, cuando yo tenía 30 años y pensaba que ya estaba hecha mi familia. Miriam, que de niña dormía pegada a mi costado y me pedía que le cantara hasta dormirse. Miriam, que me juró el día del entierro de su padre que me cuidaría siempre, que nunca me dejaría sola. Ernesto murió en septiembre de 2021. 3 años de enfermedad lenta, de hospitales que huelen a resignación, de madrugadas en que yo lo escuchaba respirar con ese esfuerzo terrible y le tomaba la mano sin decir nada, porque ya no había palabras para lo que sentíamos. Cuando al final se fue, se llevó consigo la mitad de mí, la mitad que sabía reír sin esfuerzo, que dormía de un tirón, que creía sin cuestionarlo que el mañana valía la pena. Me quedé sola con la casa, con los recuerdos, con la cuenta bancaria que Ernesto había protegido como un tesoro durante toda su vida. 950.000 euros. Una fortuna construida euro a euro durante décadas de sacrificio callado. Más la parcela,
más el piso de alquiler en el Cabañal que heredamos de su madre y que nunca quisimos vender porque era el último pedazo físico de ella que nos quedaba. Debería haber sido una vejez tranquila. Una mujer de 78 años con recursos suficientes para vivir dignamente, para ayudar a sus hijos cuando pudiera, para donar algo a la parroquia de San Lorenzo como siempre había prometido, para irse cuando Dios quisiera con la conciencia limpia. En cambio, me convertí en un objetivo, solo que tardé mucho tiempo en saberlo. Los primeros meses después de la muerte de Ernesto, mis hijos estuvieron presentes. Llamadas frecuentes, visitas los domingos, el abrazo que te sostiene cuando sientes que las rodillas ya no aguantan el peso del duelo. Yo creía que el dolor compartido nos había unido más. ¡Qué ingenua! El dolor no nos unió. El dinero nos separó. Solo que el dinero todavía no había mostrado la cara. El cambio fue tan gradual que a veces me pregunto cómo no lo vi antes. Pero así funcionan las trampas bien construidas. No se notan hasta que ya estás dentro. Primero fue Alejandro. Comenzó a aparecer más a menudo por casa, cosa que me alegró enormemente al principio. Me traía fruta, me preguntaba por el médico, me ayudaba con los papeles de la herencia. Ernesto había sido muy ordenado con la documentación, pero aún así había trámites que a mí se me hacían montañas. Alejandro se ofreció a gestionarlos. ¡Qué alivio!, pensé. ¡Qué hijo tan atento! Luego vino Elena con la idea de que yo debería actualizar mi testamento porque el que tenía databa de hacía 15 años y las circunstancias habían cambiado. Tenía razón en eso. La vida de nuestros hijos había cambiado, sus necesidades también. Fui a una notaría con Alejandro de escolta, firmé lo que me indicaron que firmara y volví a casa sintiéndome eficiente y organizada. No pregunté suficiente. No leí con la calma que debería haber leído. Confiaba. Eso era todo. Simplemente confiaba. Y Miriam, mi pequeña, empezó a llamarme todas las noches antes de dormir. Conversaciones largas, cálidas, llenas de recuerdos de infancia y de preguntas sobre mi salud. Me hablaba de sus problemas económicos con una franqueza que me conmovía, porque los hijos de mi generación no aprendimos a pedir ayuda directamente. Le di dinero varias veces. No era préstamo, era regalo. Así lo presenté yo misma para no incomodarla, para no hacer que se sintiera en deuda. Ahora sé que ella contaba con eso. El 15 de julio de 2023 amaneció con ese calor dorado que Valencia regala en verano como si no costara nada. Mis hijos me habían propuesto pasar el día juntos en la playa, los tres, como cuando eran pequeños. La idea me llenó el pecho de algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Anticipación. Esperanza, quizás. La sensación de que todavía éramos familia, de que la muerte de Ernesto no había roto el tejido de lo que habíamos construido juntos. Me preparé con esmero. Me puse el bañador azul que Ernesto siempre decía que me favorecía, la blusa de lino blanco encima, las sandalias cómodas. Me miré en el espejo del baño y me permití un segundo de vanidad. Para 78 años no estaba mal. Todavía me reconocía, todavía era yo. Llegamos a la playa de la Malvarrosa a las 11 de la mañana. Alejandro había reservado hamacas en el chiringuito El Mediterráneo, cerca del agua pero no demasiado expuestas al sol. Lo había organizado todo con esa eficiencia suya que siempre me impresionó. La sombrilla era grande, azul, con flecos que bailaban con la brisa marina. El mar estaba en uno de esos días en que parece pintado, verde cerca de la orilla, azul profundo hacia el horizonte. Me senté en mi hamaca y observé a mis hijos. Alejandro bebía cerveza y hablaba de un proyecto nuevo, su voz segura y animada. Elena leía una revista con las gafas de sol bien caladas, asintiendo de vez en cuando. Miriam jugaba con la arena, distante y sonriente al mismo tiempo, con esa expresión suya que nunca he terminado de descifrar completamente. Y yo estaba feliz. Así de simple. Estaba feliz. Qué horrible resulta ahora recordarlo. Las gaviotas trazaban espirales sobre el agua. Los niños gritaban más adelante, corriendo hacia las olas. Una pareja de ancianos caminaba de la mano por la orilla, con esa lentitud que no es debilidad, sino sabiduría. El cuerpo que aprende a ir al ritmo del corazón.
Los miré y pensé en Ernesto. Siempre pienso en Ernesto cuando veo parejas de ancianos. Me pregunto si en algún plano de existencia que no comprendo todavía, él me puede ver. Si sabe lo que está pasando. Ojalá me hubiera avisado. La tarde avanzó suave. Comimos bocadillos que Alejandro había traído en una nevera portátil. Jamón serrano, queso manchego, aceitunas. Bebí agua mineral que me traía Miriam con una atención que ahora me revuelve el estómago. Siempre refrescada, siempre a mano, siempre sonriendo mientras me la ofrecía. Después de comer sentí ese cansancio que a veces llega sin aviso a mi edad. Lo atribuí al sol, al mar, al calor. Me recosté en la hamaca y cerré los ojos un momento. Solo un momento, pensé. Y me quedé dormida. Cuando desperté, no supe por un segundo dónde estaba. Esa desorientación breve pero aterradora de los ancianos que duermen en lugares desconocidos. Luego reconocí el sonido del mar, las voces de mis hijos, el calor en los brazos. Y entonces sonó mi teléfono. Las 14:47. Lo sé con exactitud porque miré la pantalla antes de ver el mensaje. Ese movimiento automático que uno hace sin pensar. Era un número que no tenía registrado. Normalmente ignoro esas llamadas. La gente de mi edad ha aprendido a desconfiar de los números desconocidos. Estafadores, comerciales, llamadas que te roban el tiempo o el dinero. Pero algo me detuvo. No sé qué fue exactamente. Un instinto, una vibración en el aire, algo en la calidad de la luz de esa tarde que de pronto me pareció diferente. Abrí el mensaje. Salga discretamente. No diga nada a sus hijos. Es urgente. Me quedé mirando la pantalla durante lo que debieron ser 5 segundos, pero me parecieron 5 años. Las letras no cambiaban. El mensaje era real. Levanté la vista despacio, con ese cuidado instintivo que tiene el animal que sospecha que lo están observando. Alejandro seguía hablando, gesticulando con la mano de la cerveza. Elena había bajado la revista y miraba el mar. Miriam se había puesto de espaldas, aparentemente absorta en algo en su teléfono. Ninguno me miraba, o eso parecía. El teléfono vibró de nuevo. Su vida está en peligro. Estoy en el aparcamiento. Seat León rojo. Por favor, confíe en mí. Sentí el frío. No el frío de la brisa marina, que seguía siendo cálida y salada y perfectamente veraniega. El frío de dentro. El frío que no tiene temperatura pero que te recorre el espinazo como agua helada, que te tensa los hombros y te aprieta la garganta. ¿Quién sabía que estábamos aquí? ¿Quién tenía este número, que yo apenas usaba, que no había dado a casi nadie en los últimos meses? ¿Y por qué específicamente no diga nada a sus hijos? ¿Por qué esa advertencia tan precisa, tan quirúrgica? Me incorporé despacio, fingiendo ese desperezarse torpe de quien acaba de salir de una siesta. Me llevó la mano a la frente en un gesto que, esperaba, parecería natural. Creo que me ha dado demasiado el sol, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Una voz que reconocí. Era la voz que usaba cuando les mentía de pequeños para protegerlos de algo que todavía no podían entender. ¡Cuánta ironía! Alejandro se giró de inmediato. ¿Quieres que te acompañe, mamá? Esa pregunta. Ahora que lo sé todo, esa pregunta me parece distinta. En ese momento la escuché como preocupación. Ahora la escucho como algo más parecido a vigilancia. No, hijo, voy a dar un paseo corto. Ya saben cómo me ayuda a moverme un poco después de comer. Volveré enseguida. Elena me miró por encima de las gafas. No te alejes mucho, mamá, y llévate agua. Miriam alzó la vista del teléfono y sonrió. Solo sonrió. Esa sonrisa que yo durante 48 años había interpretado como ternura y que ahora, caminando hacia el aparcamiento con pasos que intentaba que fueran casuales, empezaba a verme incapaz de descifrar. Caminé por el paseo marítimo sin mirar atrás. Si los miraba, perdería el valor. O peor, ellos verían en mi cara que algo había cambiado, que la brecha ya se había abierto entre lo que yo sabía y lo que se suponía que debía saber. Así que no miré. Puse un pie delante del otro sobre el asfalto caliente y me permití, por primera vez desde la muerte de Ernesto, rezar en serio.
no el rosario mecánico de los domingos. Rezar de verdad, con el miedo en los pulmones y la incertidumbre como única compañía. Dios mío, sea lo que estoy a punto de descubrir, dame fuerzas para no caerme. El aparcamiento estaba a 200 metros de la playa, una zona sombreada por acacias raquíticas que el ayuntamiento había plantado con la mejor intención y la peor planificación. Entre los coches vi enseguida el Seat León rojo, y junto a él una mujer, 35 años quizás, cabello castaño recogido en una coleta baja, ropa sencilla de verano, las manos entrelazadas delante del cuerpo, con esa tensión de quien lleva mucho tiempo esperando y no sabe si esperar fue buena idea. Cuando me vi acercarme, sus ojos se llenaron de algo que reconocí inmediatamente porque lo había visto muchas veces en mis años de maestra. Alivio mezclado con terror. La reconocí antes de que ella dijera nada. «Patricia», susurré. Patricia Jiménez Castro llevaba 8 años trabajando en casa de Alejandro, primero como asistenta, luego como empleada de confianza, encargada de la casa mientras Alejandro y su mujer viajaban, responsable de los pagos de suministros, de la organización del hogar. La había visto en reuniones familiares durante años, una mujer callada, discreta, que hacía su trabajo bien y no se metía donde no la llamaban. Madre soltera de una niña pequeña llamada Noa, que por entonces tenía 8 años. Una de esas mujeres invisibles sobre las que descansa el mundo sin que nadie se lo agradezca lo suficiente. Me había asegurado personalmente, más de una vez, de que Alejandro la tratara con respeto y le pagara un sueldo digno. Había intercedido en su favor cuando una vez hubo una discusión sobre unas vacaciones que ella necesitaba tomar. Éramos, si no amigas, sí algo más que simples conocidas. Éramos 2 mujeres que se habían mirado a los ojos y habían reconocido mutuamente su valor. Eso era lo que me había salvado, ese reconocimiento mutuo. «Doña Soledad», dijo en voz baja, con un temblor que ella intentaba controlar y que se le notaba en las comisuras de los labios. «Gracias por venir. Sé que esto debe parecerle una locura, pero necesito que me escuche, por favor. Su vida está en peligro real». El mundo se redujo a ese espacio entre nosotras 2. El sonido del tráfico, las voces lejanas de la playa, el chirriar de un carrito de helados a lo lejos. Todo se volvió fondo, decorado, ruido sin significado. Solo existía la cara de Patricia y las palabras que acababa de pronunciar. «¿De qué estás hablando?». Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Décadas de gestionar aulas llenas de niños me habían enseñado a no mostrar el pánico antes de entender qué lo causaba. Ella miró hacia la playa, un gesto rápido, instintivo. «No podemos hablar aquí. Por favor, suba al coche. Tengo cosas que enseñarle». Podría haberme negado. Podría haber pensado que estaba ante una mujer desequilibrada, ante algún malentendido grotesco, ante una situación que tenía explicación simple y tranquilizadora. Podría haber vuelto a la sombrilla azul y a mis hijos y al mar pintado y a la felicidad que 20 minutos antes creía que era real. Pero no lo hice, porque en algún lugar por debajo de todo lo que creía saber sobre mi familia, en ese territorio oscuro que no nos atrevemos a iluminar porque el miedo a lo que podamos encontrar ahí es demasiado grande, algo llevaba tiempo queriendo decirme algo. Algo que yo había silenciado con el amor de madre, con la costumbre, con la necesidad de no ver lo que no quería ver. Patricia abrió la puerta del pasajero. Subí. Arrancó y condujo hacia la zona industrial al norte del puerto, lejos de miradas y de playas y de chiringuitos. Yo iba con las manos en el regazo, mirando el salpicadero sin verlo, diciéndome a mí misma que fuera lo que fuera, podría manejarlo. Que había sobrevivido la muerte de mi marido, la soledad más aplastante de mi vida, 78 años de pequeños y grandes derrumbes. Que podría manejar esto también. Estacionó junto a una nave industrial cerrada. Apagó el motor. Y entonces, con manos que temblaban visiblemente, sacó el teléfono. «Doña Soledad, llevo 8 años en casa de su hijo. Sé cosas que no debería saber porque trabajo allí, y uno ve y oye sin querer. Pero lo de ayer ya no puedo callarlo. No puedo. Eso ya no es trabajo, eso es...». Se le quebró la voz.
Se recompuso con esfuerzo. Eso ya es complicidad, y yo no voy a ser cómplice de esto. Patricia, habla. Ayer limpiaba el despacho de Alejandro. Lo hago los viernes por la tarde, siempre con la puerta cerrada porque él así lo prefiere. Encontré unos papeles encima del escritorio. Deslizó el pulgar por la pantalla y me mostró la primera fotografía. Era un documento bancario, con mi firma. Una firma que reconocí de inmediato porque es la mía desde hace 50 años. La rúbrica que aprendí a hacer cuando me gradué de maestra y necesité darle a mis papeles un aire de autoridad. Una firma que es mía como lo son mis huellas dactilares, como lo es el color de mis ojos. Pero yo no recordaba haber firmado ese documento. ¿Reconoce esa firma, doña Soledad? Es mía, dije lentamente. Pero... Y entonces me golpeó. Como cuando de niña te caes de la bicicleta y hay un segundo entre el impacto y el dolor en que sabes perfectamente lo que acaba de pasar, pero el cuerpo todavía no lo ha registrado. Ese segundo de claridad absoluta y terrible. La fecha en el documento era el 8 de julio. Hacía exactamente una semana. El 8 de julio. El asado en casa de Alejandro. El almuerzo familiar que él había organizado con tanto entusiasmo inusual. Con esa parrillada espléndida y ese vino tinto tan bueno que no reconocí la marca, pero que bebí sin pensarlo, porque Alejandro dijo que era un regalo de un cliente y yo no tengo costumbre de desconfiar del vino que me sirve mi hijo mayor en su propia casa. Alejandro me pidió que firmara unos papeles esa tarde, dije, y mi propia voz me llegó desde lejos, como si viniera de otra habitación. Dijo que eran trámites del seguro médico familiar. Actualizaciones rutinarias. Lo sé. Patricia asintió con esa gravedad que tienen las personas cuando confirman lo que sabían que iban a confirmar. Amplíe la imagen, por favor. Amplié. No era ningún seguro médico. Era una autorización de transferencia bancaria. 950.000 euros. Toda mi fortuna. Los ahorros de 40 años de trabajo honesto de Ernesto y mío, los euros que representaban las vacaciones que nunca tomamos, los coches nuevos que no compramos, los restaurantes a los que no fuimos porque preferíamos guardar para cuando hiciera falta. Todo. Autorizado con mi firma. Dirigido a una cuenta que no reconocía. «Hay más», dijo Patricia, y su voz era apenas un hilo. La segunda fotografía era un poder notarial, firmado por mí, según el documento, que otorgaba a Alejandro poder absoluto sobre todos mis bienes, inmuebles, cuentas, inversiones, todo. La tercera fotografía era la que me quitó el aire por completo. Era un borrador de testamento. Mi nombre, la fecha, las fórmulas legales de rigor. Pero el contenido era irreconocible. Las donaciones a la parroquia de San Lorenzo, que Ernesto y yo habíamos planificado con el padre Tomás durante el último año de vida de mi marido, habían desaparecido completamente. El pequeño legado que habíamos destinado a la Asociación de Mujeres Mayores del barrio, borrado. En su lugar, todo el patrimonio dividido en 3 partes iguales entre Alejandro, Elena y Miriam. Un testamento perfectamente legal en su forma, perfectamente falso en su fondo, perfectamente diseñado para parecerse a mi voluntad, sin serlo en absoluto. «¿Cómo es posible?», murmuré. Yo estaba consciente cuando firmé. Recuerdo ese día perfectamente. Recuerdo el olor de la parrilla. Recuerdo que hacía mucho calor. ¿Recuerda sentirse rara esa tarde?, preguntó Patricia con una suavidad que indicaba que ya conocía la respuesta. ¿Cansancio inusual? ¿Confusión? ¿Dificultad para concentrarse? Me detuve. Sí, recordaba. Lo había atribuido al calor de julio, a mi edad, a la copa de vino que había bebido antes de comer. Recordaba haber pensado que era mayor para aguantar tanto sol y haber agradecido que Alejandro me llevara a un cuarto fresco a descansar un momento, antes de que él me mostrara los papeles. Recordaba haberlos firmado sin leerlos del todo porque confiaba en él, porque siempre he confiado en él, porque para eso son los hijos, ¿no? Para que confíes en ellos cuando ya no tienes fuerzas para cargarlo todo tú sola. «El vino», dije débilmente. No fue el vino. Patricia abrió la cuarta fotografía.
Era la imagen de un frasco pequeño sobre la encimera de la cocina de Alejandro. Etiqueta médica, nombre en letra pequeña que tuve que acercarme para leer. Bromazepam, 6 miligramos. Y junto al frasco, en la imagen, un líquido incoloro en un vasito de chupito que no terminé de identificar. El mundo empezó a moverse de una manera que no tenía que ver con el mareo. Mis hijos me habían drogado. No fue un accidente, no fue un descuido, no fue la interpretación paranoica de una anciana asustada. Fue una decisión fría, planificada, ejecutada con la precisión que solo da la premeditación. Me habían dado algo para nublarme el juicio, para volverme dócil, para que firmara sin entender lo que firmaba. Me habían usado como instrumento de mi propio despojo. Doña Soledad. Patricia puso la mano sobre la mía. Sus dedos estaban fríos, los míos también. Hay algo más. Lo peor está por venir y necesito que sea fuerte para escucharlo. Levanté la vista hacia ella, y en ese momento, en ese interior de coche que olía a ambientador de lavanda y a miedo compartido, tomé la decisión de ser fuerte. No porque me sobraran las fuerzas, sino porque Ernesto me enseñó que hay momentos en que uno no tiene el lujo de derrumbarse. Y este era uno de ellos. Dime todo, dije. Lo que Patricia me contó a continuación tardé varias semanas en poder narrarlo sin que la voz se me rompiera. Incluso ahora, escribiéndolo, noto cómo los dedos se me tensan sobre el teclado. Pero lo cuento porque es necesario contarlo. Porque el silencio protege a los culpables, no a las víctimas. La noche anterior, Patricia había estado recogiendo la cocina después de la cena cuando escuchó voces en el salón. La puerta estaba entornada. No pretendía escuchar, pero cuando se da que las palabras que llegan a tus oídos te paralizan en el sitio, no hay manera de no escucharlas. Era la voz de Alejandro, y la de Elena, y la de Miriam. Con los papeles firmados ya tenemos el camino despejado, dijo Alejandro según me relató Patricia. Solo falta el siguiente paso. ¿Estás seguro de que hay que llegar tan lejos?, preguntó Elena. Y Patricia me dijo que la voz de mi hija no sonaba horrorizada, sonaba vacilante, que no es lo mismo. Con ella viva puede retractarse en cualquier momento, puede ir a un notario, puede hablar con un abogado, puede darse cuenta de lo que firmó. Así no hay garantías. Pausa. Hay maneras de que parezca natural, dijo Miriam, mi pequeña, mi Miriam que se dormía contra mi costado cuando era niña y me pedía que le cantara. A su edad no levantaría sospechas. Patricia había dejado de respirar junto a la puerta entornada. Después, cuando el silencio se volvió suficientemente largo, había dado media vuelta, había salido de la cocina sin hacer ruido y había ido al cuarto de servicio donde guardaba sus cosas. Había cogido el teléfono, había buscado mi número, que tenía guardado desde hacía años por si alguna emergencia. Había estado 2 horas mirando la pantalla sin atreverse a enviar nada, hasta que se acordó de la niña de 8 años que dormía en su casa. Se acordó de Noah, que dibujaba girasoles en papel de cuaderno y los pegaba en la nevera con celo. Se acordó de que hay cosas que uno no puede no hacer simplemente porque dan miedo. Se acordó de que si algo me pasaba a mí, y ella lo había sabido y no había dicho nada, eso era algo que nunca podría quitarse de encima. Y me mandó el mensaje. Permanecimos en silencio durante lo que debió de ser un minuto entero, que en ese interior del Seat León rojo pesó como 1 hora. Yo miraba mis propias manos sobre las rodillas. Las mismas manos que habían sujetado a mis 3 hijos recién nacidos, que les habían curado las rodillas cuando se caían, que habían preparado sus platos favoritos durante décadas. ¿Qué le pasa a una madre cuando descubre algo así? No la rabia histérica que grita y rompe cosas, la rabia fría, la rabia que piensa, la rabia que pregunta, ¿qué hago ahora? Patricia, dije, tengo que pedirte algo muy grande. Ella me miró. Las fotografías que tienes en ese teléfono, ¿puedes enviármelas? Ya lo había pensado. Y sin esperar más, comenzó a enviármelas una a una. ¿Sabes si hay más documentos en el despacho de Alejandro? Puede,
Ayer no tuve tiempo de mirar bien. Me entró el pánico y salí. ¿Puedes volver mañana y mirar con más cuidado, sin que él sospeche? Trabajo el domingo porque tienen gente a comer. Puedo intentarlo. Patricia, le puse la mano en el brazo. Lo que me estás haciendo hoy, no tengo palabras. Pero necesito que sepas que esto puede ponerse difícil. Que Alejandro no es un hombre que se rinda fácilmente. Que si se da cuenta de que tú fuiste quien me avisó. Lo sé. Su voz era firme. Firme con ese tipo de firmeza que no viene de la valentía, sino de haber llegado a un punto en que el miedo ya no pesa más que la conciencia. Pero tengo una hija, doña Soledad, y no quiero que Noa crezca sabiendo que su madre se quedó callada cuando podía haber hablado. En ese momento comprendí que la providencia, a veces, trabaja a través de las personas más inesperadas. Voy a volver a la playa, dije, y voy a comportarme exactamente como si no supiera nada. ¿Puedes llevarme? Sí. Y cuando llegue, necesito que te vayas antes de que me vean salir del coche. No quiero que te asocien conmigo todavía. De acuerdo. Una cosa más. La miré directamente. ¿Guardas copias de estas fotografías en algún otro lugar además del teléfono? Dudó un segundo. Las voy a mandar a mi email ahora mismo. Bien. Y si en algún momento sientes que estás en peligro, Patricia, si algo en casa de Alejandro cambia, si él te hace alguna pregunta que te parezca rara, llámame de inmediato. ¿De acuerdo? Me miró con algo que en ese momento no supe identificar bien y que ahora reconozco como alivio. El alivio de quien cargó solo un peso imposible y por fin lo comparte. De acuerdo, doña Soledad. Arrancó el coche. Condujo de vuelta al paseo marítimo. Me dejó a 200 metros del aparcamiento y esperó a que yo doblara la esquina antes de irse. Caminé de vuelta a la playa con los pies en la arena caliente y la mente trabajando a una velocidad que no le correspondía a una mujer de 78 años bajo el sol de julio. Cada paso era un cálculo. ¿Cuánto saben? ¿Cuándo planean actuar? ¿Qué pasos tengo que dar yo antes de que ellos den los suyos? Alejandro se levantó cuando me vio aparecer entre las sombrillas. «Mamá, tardabas mucho, ya estábamos preocupados». Lo miré como nunca lo había mirado, sin el filtro del amor materno, sin la capa de años de historia compartida, sin la memoria de cuando era niño y me pedía que lo dejara quedarse un rato más despierto. Lo miré como si lo viera por primera vez. Y vi a un hombre que me miraba como si yo fuera un problema que todavía no había terminado de resolver. El paseo me ha sentado bien, dije, sonriéndole con todos los años de práctica que tengo detrás. Ya saben que a mí el movimiento me despeja. Me senté en la hamaca. Acepté el vaso de agua que me ofreció Miriam. Bebí sin beber, fingí beber. Dejé que el agua me rozara los labios, pero no tragué. Solo entonces me di cuenta de lo que acababa de hacer. Desconfiar del agua que me daba mi hija pequeña. De agua mineral, en una botella sellada, en la playa. Eso era lo que me habían convertido mis propios hijos. En una mujer que no podía beber el agua que le ofrecía su propia sangre. La rabia volvió, más fría que antes, más útil. El sol empezó su descenso lento hacia el Mediterráneo. Las familias a nuestro alrededor comenzaron a recoger sus cosas. Los niños protestaban, querían más tiempo, siempre quieren más tiempo. Mis hijos charlaban, reían, me incluían en la conversación con esa atención exagerada que ahora me quemaba como arena ardiente. Los escuchaba y pensaba, hagan planes, rían, crean que están seguros, porque mañana empiezo a desmantelar todo lo que han construido. Y a mis 78 años, con la rabia de una mujer que ha enterrado a su marido, criado a sus hijos y aprendido a sobrevivir todo lo que la vida le ha puesto delante, soy mucho más peligrosa de lo que ninguno de ellos ha tenido nunca la imaginación suficiente para calcular. El mar seguía igual de azul. Las gaviotas seguían trazando sus círculos. Y yo seguía sentada bajo la sombrilla azul de flecos, con la espalda recta y los ojos en el horizonte, sonriendo exactamente lo necesario. Por dentro, ya había empezado la guerra. Esa noche no dormí. No me refiero a ese insomnio ligero que conocen bien las mujeres de mi edad,
ese flotar entre el sueño y la vigilia, donde uno escucha el reloj y cuenta las horas con resignación cansada. Me refiero a no dormir en absoluto, a estar tumbada en la oscuridad de mi dormitorio con los ojos abiertos en el techo, escuchando el silencio de la casa que Ernesto y yo habíamos llenado durante 40 años de vida compartida, y pensar, planear, calcular. La mente de una maestra jubilada tiene sus propias formas de orden. Yo pasé 32 años organizando el caos de aulas llenas de niños, calibrando temperamentos, anticipando problemas antes de que estallaran, construyendo estrategias de contención que parecieran espontáneas. Esas habilidades no se jubilan con el cuerpo, se quedan dentro, esperando que las necesites. Esa noche las necesité como nunca en mi vida. Lo primero era lo más urgente, los documentos. Si Alejandro había conseguido que yo firmara una autorización de transferencia bancaria, eso significaba que el dinero podía moverse en cualquier momento. 950.000 euros no desaparecen de golpe sin dejar rastro. Los bancos tienen protocolos. Pero si la firma era legalmente válida y yo no actuaba antes de que ellos lo hicieran, podría encontrarme un día frente al cajero con las cuentas vacías y sin manera de probarlo. Lo segundo era el poder notarial. Si Alejandro tenía poder absoluto sobre mis bienes, firmados supuestamente por mí, podía tomar decisiones sobre mis propiedades sin mi conocimiento. La parcela, el piso del Cabañal, la propia casa donde yo dormía esa noche. Lo tercero, lo que no me atrevía a mirar directamente todavía, era lo que Patricia había escuchado en el salón. Hay maneras de que parezca natural. A su edad no levantaría sospechas. 78 años. Corazón que funcionaba bien, según el último cardiólogo. Presión arterial controlada con medicación. Sin historial de caídas, sin deterioro cognitivo significativo. Pero a 78 años, si alguien que te cuida decide que es el momento, las posibilidades de que una muerte parezca natural son estadísticamente generosas. Lo saben los médicos, lo saben los forenses, y evidentemente lo sabían mis hijos. Pensé en Ernesto. En sus últimos meses, cuando el dolor era constante y él lo aguantaba sin quejarse porque era así, porque había aprendido de su padre que los hombres de su generación no muestran el sufrimiento en público. Le pregunté una vez, cuando estábamos solos y la noche era larga, y yo sabía que él también estaba despierto aunque fingiera dormir. ¿Tienes miedo? Y él, después de un silencio largo como un río, me dijo, no le tengo miedo a morirme, Sole. Le tengo miedo a morirme sin haber hecho bien las cosas. Ernesto, mi amor. Las cosas no estaban bien, pero las iba a poner bien yo, aunque tuviera que hacerlo sola. A las 5 de la mañana me levanté, me hice un café cargado, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono y empecé a escribir en el bloc de notas todo lo que recordaba del 8 de julio. La hora aproximada en que llegué a casa de Alejandro, lo que comí, el vino que bebí, el momento en que Alejandro me llevó al cuarto de la planta de arriba, la habitación de invitados con la persiana bajada, y me dejó descansar un momento antes de los papeles. La sensación de pesadez que atribuí al calor. Las firmas que puse sin leer del todo porque él iba pasando las páginas con esa eficiencia suya, y yo confiaba. Escribí también el número de Patricia, las horas exactas en que me había mandado los mensajes, la conversación en el coche, todo con fecha, todo con detalles. Después busqué en mis contactos el número que no había usado en más de 2 años. La abogada, Carmen Durán Mas, especialista en Derecho Civil y de Familia, con quien había consultado durante los trámites de la herencia de Ernesto. Una mujer de unos 50 años, seria, eficiente, de esas personas que cuando escuchan no interrumpen, y cuando hablan tienen algo que decir. Le mandé un mensaje a las 6 de la mañana, sin disculparme por la hora porque el asunto no admitía disculpas. Doña Carmen, soy Soledad Vázquez. Necesito verla con urgencia. Esta semana si es posible. Es un asunto grave y confidencial. Confío en su discreción absoluta. Guardé el teléfono y terminé el café.
El sol de Valencia empezaba a filtrarse por las persianas de la cocina con esa luz dorada de las mañanas de julio que en otro contexto me habría parecido hermosa. En ese momento era simplemente luz. La luz que llega cuando la noche de tomar decisiones ha terminado. Carmen Durán me llamó a las 8:30 de la mañana. Doña Soledad, he visto su mensaje. ¿Está bien? Físicamente, sí. De lo demás hablaremos cuando nos veamos. ¿Puede venir hoy? Sí. A las 11. Y traiga todo lo que tenga. Documentos, fotografías, mensajes, todo. Llegué al despacho de Carmen con las fotografías que Patricia me había enviado guardadas en el teléfono, con las notas que había escrito de madrugada y con esa sensación particular que tienen los cuerpos cuando llevan muchas horas en estado de alerta. Una vibración constante por debajo de la piel, como un motor que no se apaga. Carmen me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Tomó notas, hizo preguntas precisas, quirúrgicas. ¿Cuándo fue exactamente la firma? ¿Ha movido dinero desde entonces? ¿Tiene acceso a sus cuentas bancarias? ¿Hay testigos del almuerzo del 8 de julio? Cuando terminé de contarlo todo, ella puso el bolígrafo sobre la mesa y me miró. Lo que me está describiendo, doña Soledad, es un delito de estafa agravada, posiblemente falsificación documental y administración desleal. Si las fotografías son auténticas y pueden verificarse los documentos originales, estamos ante un caso sólido. ¿Qué hago primero? Lo primero es proteger el dinero. Hoy mismo, antes de que pase nada más, vamos a llamar a su banco y bloquear cualquier operación que requiera la autorización que presuntamente firmó. Los bancos tienen protocolos para esto cuando el cliente denuncia manipulación o coerción en la firma. ¿Y el poder notarial? El poder notarial necesita verificarse. Si fue firmado en un estado de capacidad comprometida, que es lo que usted me está describiendo, puede impugnarse. Necesito que me dé la fecha exacta y el nombre del notario si lo recuerda. Comprobaré en el registro. Salí del despacho de Carmen 3 horas después con una lista de pasos claros, una cita en el banco para el día siguiente y la sensación de que por primera vez desde la playa, el suelo bajo mis pies era ligeramente más firme. Lo que no sabía todavía era que mis hijos también habían pasado el domingo haciendo planes. El lunes por la mañana recibí una llamada de Alejandro. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Descansaste bien después de la playa?» Esa voz que conozco desde que era un bulto rojo y arrugado en mis brazos en el paritorio del Hospital General. Esa voz que ahora envolvía sus palabras en una normalidad calculada, en una calidez de utilería. «Muy bien, hijo», dije. «El mar siempre me sienta bien. ¿Y tú?» «También. Mira, mamá, iba a preguntarte, ¿tienes libre el miércoles por la tarde? Hay unos papeles del seguro que hay que firmar todavía. El gestor dice que quedaron incompletos». Sentí cómo se me enfriaban las manos. Más papeles, más firmas. Y esta vez sin que hubiera pasado suficiente tiempo desde el 8 de julio para que pareciera forzado. «El miércoles estoy con el médico», dije improvisando con la fluidez que dan los años. «Y el jueves tengo compromisos. ¿Qué tal la semana que viene?» Una pausa brevísima. «Claro, mamá, sin prisa. ¿El martes que viene?» «Te digo, hijo, esta semana estoy un poco cansada todavía». Cuando colgué fui directamente al baño y abrí el grifo del agua fría y me la puse en las muñecas hasta que el pulso bajó a algo parecido a la calma. Mi hijo me estaba llamando para llevarme a firmar más documentos, lo que significaba que o bien los del 8 de julio no eran suficientes para sus propósitos, o bien habían pensado en algo nuevo. Le mandé un mensaje a Carmen inmediatamente. Le mandé otro a Patricia. ¿Todo bien en casa de Alejandro? Su respuesta tardó 3 horas, que pasé haciendo lo que mejor se me da cuando estoy nerviosa: limpiar. Froté la cocina con una energía que habría alarmado a cualquiera que me conociera. Ernesto siempre decía que cuando yo empezaba a limpiar con esa concentración, era señal de que algo me estaba comiendo por dentro, y que lo mejor era dejarme en paz hasta que terminara. «¿Cuánto te echo de menos, Ernesto? ¿Cuánto?» La respuesta de Patricia llegó a las 5 de la tarde. «Doña Soledad, he encontrado más cosas. Necesito verla. Mañana tengo la tarde libre. ¿Puede?»
Nos vimos en una cafetería del barrio de Ruzafa, lejos de la Malvarrosa y lejos del cabañal donde vivía Alejandro. Un sitio con mesas pequeñas y mucho ruido de fondo, el tipo de lugar donde las conversaciones se pierden entre el vapor de las máquinas de café y el zumbido de las conversaciones ajenas. Patricia llegó con una carpeta de plástico transparente bajo el brazo. Ayer por la mañana, mientras preparaba la casa para la comida, comenzó en voz baja, encontré esto en la papelera del despacho. Había intentado triturarlo, pero la trituradora se había atascado. Abrió la carpeta y me mostró lo que había rescatado. Eran fragmentos de un documento que Patricia había reconstituido con paciencia de arqueóloga, juntando trozos sobre la mesa de la cocina de su casa. No estaban todos, pero lo suficientes para entender el contenido. Era un correo electrónico impreso, entre Alejandro y alguien identificado solo como RL, con fecha del sábado anterior, el día de la playa. Los fragmentos que Patricia había podido reconstruir decían lo suficiente. Confirmar que la documentación está completa. La segunda fase puede proceder según lo planificado. El médico de cabecera no debería sospechar si se mantiene la dosificación gradual. La semana del 22 sería lo ideal, ya que... Dejé de leer. Dosificación gradual. La semana del 22. La semana del 22 de julio era la semana siguiente. Patricia, dije, y mi voz salió completamente plana, sin inflexión, como cuando uno ya ha pasado al otro lado del miedo y lo que queda es solo la necesidad de actuar. Mañana voy a hacer algo que va a poner en movimiento cosas que ya no tienen marcha atrás. Necesito que estés preparada. ¿Qué va a hacer? Voy a ir a la policía. Denunciar a tus propios hijos. ¿Saben lo que significa eso? No el acto físico de entrar en una comisaría y sentarse frente a un agente y relatar los hechos. Eso es solo el procedimiento, la mecánica. Lo que significa de verdad es otra cosa. Es romper el contrato más fundamental que existe en la naturaleza humana. El que dice que los padres protegen a los hijos y los hijos cuidan a los padres. Y esa cadena no se interrumpe porque hacerlo sería ir contra el orden de las cosas. Lo que mis hijos hicieron fue romper ese contrato antes que yo. Yo solo estaba reconociendo la ruptura. Me lo dije a mí misma muchas veces durante los días siguientes, cuando firmé la denuncia con la mano tan firme que el agente me miró 2 veces. Cuando Carmen me acompañó a la segunda reunión con los investigadores para ampliar la declaración. Cuando el banco bloqueó las cuentas de manera cautelar tras nuestra reunión con el director de la sucursal, un hombre de 40 años que me escuchó con una expresión que iba del escepticismo inicial a la consternación creciente. ¿Está segura de que quiere proceder, doña Soledad? Me preguntó al final de esa reunión, con la delicadeza torpe de quien no sabe exactamente cómo manejar lo que tiene delante. ¿Soy la primera persona mayor que viene a contarle algo así?, le pregunté. Dudó. No, admitió. Entonces sabe que la respuesta es sí, proceda. Los investigadores actuaron con más rapidez de lo que esperaba. Carmen me explicó después que la combinación de factores era inusualmente clara para un caso de este tipo. La documentación fotográfica, el fragmento del correo electrónico y sobre todo el frasco de bromazepam que Patricia, por iniciativa propia y con una sangre fría que todavía me asombra, había guardado en una bolsa de plástico con pinzas de cocina antes de salir de la casa de Alejandro. Una prueba física, con huellas, potencialmente, que no eran las mías. Lo que no esperaba era la velocidad con que mis hijos notarían que algo había cambiado. El miércoles, 3 días después de la denuncia, Alejandro me llamó de nuevo. Mamá, he intentado hacer una gestión bancaria esta mañana y me dicen que hay un bloqueo en las cuentas. ¿Sabes algo de eso? Mi corazón se aceleró, pero mi voz no lo hizo. ¿Un bloqueo? No sé, hijo. A lo mejor es algo técnico del banco. ¿Has llamado directamente a la sucursal? Sí, me dicen que no pueden darme información por teléfono, que tiene que ser en persona la titular. Una pausa cargada. ¿Has hablado con alguien sobre las cuentas, mamá? ¿Yo? ¿Con quién iba a hablar? No sé. A veces la gente mayor habla con vecinos, con el párroco. Hay gente que aprovecha para meter ideas extrañas en la cabeza. Gente mayor. Lo dijo así, como si yo fuera una categoría abstracta,
Un colectivo vulnerable, no su madre. No la mujer que lo llevó en el vientre 9 meses y que le enseñó a atarse los zapatos y que estuvo a su lado cuando su primer negocio quebró y él lloró en mi hombro con 42 años como si volviera a tener 10. Alejandro, dije con toda la calma del mundo, soy tu madre, no un caso de gente mayor. Y mis cuentas son mis cuentas. Si hay algún problema técnico ya lo resolveré yo con el banco. No te preocupes. Colgué. Le mandé un mensaje a Carmen. Me ha llamado. Sabe que algo pasa. Su respuesta llegó en minutos. Era de esperar. No cambie nada. Siga con su rutina normal. Los investigadores ya están trabajando. Los días siguientes fueron los más difíciles de ese periodo. No por los movimientos legales, que seguían su curso con una lógica propia que yo podía seguir desde cierta distancia, sino por la cotidianidad, por seguir siendo la madre de Alejandro, Elena y Miriam, mientras todo lo demás se deshacía en silencio. Elena me llamó el jueves para invitarme a comer el domingo. Mamá, hace tiempo que no estamos las dos solas. Te preparo lentejas como a ti te gustan, con chorizo y morcilla. ¿Vienes? Lentejas, mi plato favorito. El que siempre preparaba mi suegra, la madre de Ernesto, y cuya receta yo le enseñé a Elena cuando se casó. Ese detalle calculado o quizás no calculado porque a veces el amor verdadero y la manipulación usan los mismos gestos y es imposible distinguirlos desde dentro. Esta semana estoy un poco cansada, Elena. Hablamos. ¿Estás bien, mamá? Te noto rara. Son los años, hija. Y Miriam. Miriam me mandó un audio de voz el viernes por la noche. 40 segundos de su voz cálida diciéndome que me quería, que pensaba en mí, que teníamos que vernos pronto. 40 segundos que escuché 3 veces seguidas sentada en el sofá de la sala con la oscuridad del piso encima, buscando en cada sílaba la grieta entre lo que sentía y lo que fingía sentir, preguntándome si todavía había algo real en esa voz, o si todo lo que yo había conocido en ella era proyección mía, amor mío reflejado de vuelta hacia mí sin ninguna sustancia detrás. No encontré respuesta. Quizás no la hay. Quizás el ser humano puede ser las dos cosas al mismo tiempo, genuinamente cariñoso en algunos estratos de sí mismo y perfectamente capaz de traicionar en otros. Quizás no hay monstruos puros ni ángeles puros. Solo personas que en un punto de su historia tomaron una decisión que los definió para siempre. Mis hijos tomaron la suya. Yo tomé la mía. El 18 de julio, 3 días antes de la semana que el fragmento del correo mencionaba como fecha objetivo, la policía ejecutó los registros. Carmen me llamó a las 7 de la mañana. «Doña Soledad, esta mañana, esté preparada». No me dijo más. No hacía falta. Me quedé en casa. Me hice café. Me senté junto a la ventana de la sala que da a la calle. La misma ventana desde donde durante 40 años vi llegar a mis hijos cuando eran adolescentes tarde por la noche. Desde donde vi a Ernesto volver del trabajo durante décadas. Desde donde vi nevar ese invierno excepcional de 2021, mientras él estaba ya tan débil que no podía levantarse de la cama para verlo. A las 9:30 me llamó Carmen de nuevo. Han encontrado los originales, completos, en el despacho de Alejandro, en una caja fuerte empotrada en la pared. Los documentos con su firma, el poder notarial, el testamento falsificado. También han encontrado el frasco de medicación y un cuaderno manuscrito con lo que parece ser un registro de dosis administradas. Un registro de dosis. Mis hijos habían llevado un registro de cuánto me daban y cuándo. Como si fuera un experimento. Como si yo fuera una variable que gestionar. ¿Y ellos?, pregunté. Alejandro ha sido detenido esta mañana. Elena y Miriam están siendo citadas a declarar. Dependiendo de lo que resulte de esas declaraciones... Carmen. ¿Sí? ¿Era suficiente lo que teníamos para que esto sea real? ¿Para que no se escapen por algún resquicio legal? Una pausa que me pareció siglos. Con los originales encontrados en el registro, con la prueba física del medicamento, con el testimonio de Patricia y con la pericial bancaria que ya hemos solicitado. Sí, doña Soledad. Es suficiente. Es un caso sólido.
Cerré los ojos. No lloré. Pensé que lloraría. Había pensado durante todos esos días que cuando llegara el momento en que la realidad se volviera definitivamente irreversible, el cuerpo encontraría su camino hacia las lágrimas. Pero no. Lo que vino fue algo más parecido al silencio. Un silencio interior que nunca había sentido antes, que no era vacío, sino plenitud. La plenitud extraña y dolorosa de quien ha llegado al final de algo que sabía que tenía que terminar. Ernesto, lo hice. No sé si era lo que esperabas de mí. No sé si te habría sentido capaz de hacer lo mismo, pero lo hice. Los meses que siguieron tuvieron su propia lógica lenta e implacable. Alejandro fue procesado con cargos de estafa, falsificación documental y administración desleal. La investigación determinó que el correo electrónico fragmentado que Patricia había rescatado correspondía a un interlocutor identificado finalmente como su asesor financiero, un hombre sin escrúpulos con antecedentes por fraude en otras comunidades autónomas que había diseñado el esquema completo a cambio de un porcentaje del patrimonio a obtener. Elena declaró que ella había sabido de los documentos, pero que se había opuesto al paso siguiente, que fue, como denominó durante toda la instrucción, lo que sus hermanos y ella habían discutido aquella noche que Patricia escuchó desde la cocina. Su abogado construyó sobre esa distinción toda su defensa. El tribunal la consideró parcialmente. Elena fue condenada por complicidad, no por autoría. La diferencia en términos de pena era significativa. Miriam declaró inicialmente que no había estado presente en la conversación que Patricia oyó, que había salido al jardín. Patricia lo desmintió directamente, con una serenidad que el fiscal celebró y que yo, sentada en la sala de espera el día que Patricia declaró, escuché a través de la puerta entornada con el corazón en un puño. Miriam fue condenada como coautora. No voy a describir el juicio en detalle, no porque no lo recuerde, sino porque hay cosas que uno puede contar y cosas que uno necesita guardar. El día que vi a mis 3 hijos sentados en el banquillo de los acusados, fue el día más extraño de mi vida. No el más triste, el más extraño, porque los miraba y los reconocía, y no los reconocía al mismo tiempo. Y esa doble visión, ese ver a la vez a mis hijos y a los acusados, es algo para lo que el idioma no tiene todavía las palabras exactas. El fiscal pidió 11 años para Alejandro, 5 para Miriam, 2,5 para Elena. El tribunal, después de 3 semanas de juicio y 2 días de deliberación, condenó a Alejandro a 9 años de prisión efectiva, a Miriam a 4 años con posibilidad de suspensión condicional, cumpliendo determinadas condiciones, y a Elena a 2 años con suspensión. Carmen me llamó con la sentencia desde los juzgados. Doña Soledad, 9 años para Alejandro, 4 para Miriam, 2 para Elena. Estaba en la cocina cuando recibí esa llamada. Tenía en la mano una taza de café que no había tocado todavía y que se había enfriado mientras esperaba. La dejé sobre la mesa con cuidado. ¿Está usted bien?, preguntó Carmen. Sí, dije. Estoy bien. Y era verdad. Era una verdad complicada, porque bien no significa feliz, y no significa aliviada, y no significa que el dolor haya desaparecido. Bien significa que estoy entera, que sigo siendo yo, que la mujer que mis hijos planearon que desapareciera silenciosamente en algún momento de la semana del 22 de julio, todavía está aquí, con su café frío y su cocina limpia, y sus 78 años, y toda la vida que le queda por delante. Noa tenía 8 años cuando todo aquello ocurrió. La hija de Patricia, la niña de los girasoles pegados en la nevera con celo. La conocí en persona 6 semanas después de la playa, cuando Patricia y yo habíamos comenzado a encontrarnos regularmente para que ella pudiera actualizar a Carmen con cualquier detalle nuevo que recordara. Patricia me la trajo una tarde porque la canguro había cancelado y no tenía dónde dejarla. Era una niña seria, de pelo negro cortado como un cuenco, con unos ojos grandes y atentos que lo observaban todo antes de decidir en qué posición situarse. Me tendió la mano cuando Patricia nos presentó, con esa formalidad ligeramente cómica de los niños a quienes han enseñado buenos modales. Hola, soy Noa. Hola, Noa, soy Soledad.
¿Quieres merienda? Tenía bizcocho de naranja que había hecho esa mañana sin ninguna razón particular. Porque a veces uno cocina no porque tenga hambre, sino porque necesita que las manos hagan algo conocido y seguro. Noah comió 2 trozos y me preguntó si podía ver los libros de mi estantería. Le dije que sí. Estuvo 40 minutos en silencio mirándolos, sacando algunos, leyendo las contraportadas, volviéndolos a colocar con un cuidado que me dejó impresionada. ¿Cuál es tu favorito?, me preguntó finalmente. ¿De todos? Del que más quiera. Señalé un ejemplar gastado de 100 años de soledad que tenía desde la universidad. Ese tiene mi nombre, dijo Noah muy seria. Casi, dije yo. Me miró un momento, y entonces sonrió. Una sonrisa que llegó despacio, como las cosas que son verdaderas. No tengo manera de explicar exactamente lo que sentí en ese momento. Solo sé que algo que llevaba mucho tiempo cerrado se abrió un poco. Una rendija, la suficiente para que entrara luz. Le ofrecí a Patricia quedarse en mi piso del Cabañal a un alquiler simbólico mientras la situación legal de su trabajo se resolvía. Con el proceso contra Alejandro en marcha y ella como testigo principal, su posición como empleada de su casa era obviamente insostenible. Había tenido que dejarlo el mismo día de los registros. Al principio lo rechazó. Era orgullosa de esa manera específica de las personas que han aprendido a no depender de nadie, porque cuando han dependido, las cosas han salido mal. Lo entendí perfectamente porque yo soy exactamente igual. Patricia, le dije, no es caridad, es gratitud. Y es también lógica. Ese piso vacío me cuesta más mantenerlo que tenerlo ocupado por personas de confianza. ¿Puedes aceptarlo desde ese ángulo? Aceptó. Y con Noah en el piso del Cabañal y Patricia como vecina en lugar de extraña, algo en la geografía de mi vida cotidiana empezó a cambiar. Empezamos a cenar juntas los viernes. Noah estudiaba en la mesa de mi cocina mientras Patricia y yo hablábamos. Me enseñó a usar una aplicación del teléfono que yo no había conseguido entender. Yo le enseñé a ella a hacer la receta de bizcocho de naranja de mi madre, cosas pequeñas. El tejido de una vida que se reconstruye no en los grandes gestos, sino en los pequeños. En septiembre, Patricia aceptó convertirse en coordinadora del Centro de Apoyo a Mayores que yo decidí fundar con parte del patrimonio recuperado. No toda la fortuna había podido transferirse. El bloqueo bancario había llegado a tiempo para detener la operación principal. Lo que se había perdido, un monto menor que los investigadores determinaron en gestiones previas que Alejandro había realizado, fue objeto de reclamación civil que todavía sigue su curso. Con lo que quedó intacto, y era suficiente, más que suficiente para lo que Ernesto y yo necesitábamos para vivir con dignidad, y para lo que yo necesito ahora que vivo sola, decidí hacer lo que siempre habíamos planificado: las donaciones a la parroquia de San Lorenzo, el fondo de ayuda a la Asociación de Mujeres del Barrio, y algo nuevo, algo que no estaba en los planes originales porque los planes originales no incluían lo que me había pasado: un centro de atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Le pusimos el nombre de Ernesto. El Centro Morales, en honor a mi difunto marido, cuya vida entera de trabajo honrado había hecho posible que ese centro existiera. Carmen me dijo que era un hombre excelente. El padre Tomás, de la parroquia de San Lorenzo, bendijo el local el día de la inauguración con esa sencillez suya, que es la forma más honesta de la fe. Noah tocó una pieza al piano, porque resulta que toca el piano, y eso no lo sabía yo hasta que una tarde la escuché desde el pasillo de mi casa, practicando en el pequeño teclado electrónico que le había comprado Patricia por su cumpleaños. Tocó el Ave María de Schubert, sin saber que era la pieza favorita de Ernesto. Sin saber que durante los últimos meses de su enfermedad yo se la ponía por las tardes cuando él dormía, porque él decía que lo ayudaba a descansar mejor. El azar. O no el azar. Ernesto hubiera dicho que no hay azar, que hay una lógica que no alcanzamos a ver completa y que por eso la llamamos casualidad. Ernesto era más creyente de lo que aparentaba. Yo también. Durante los meses del proceso recibí 47 cartas de mis hijos desde el centro penitenciario. Las leí todas. Ninguna la tiré.
Las guardé en una caja en el armario del cuarto que fue el despacho de Ernesto, detrás de sus libros de ingeniería, que tampoco he tirado, porque hay cosas que no se tiran, aunque ya no tengan uso práctico. Las cartas de Alejandro eran las más largas. Páginas de razonamiento minucioso, de explicaciones sobre la presión económica, de referencias a personas externas que lo habían aconsejado mal, de promesas sobre el hombre que sería cuando saliera. Leí cada página con la atención que les prestaba a sus redacciones escolares cuando era niño, buscando en la letra y en la sintaxis al hijo que conocí. Lo encontraba a veces, en una frase suelta, en un recuerdo compartido que mencionaba de pasada, y luego lo perdía de nuevo entre las justificaciones. Las cartas de Elena eran más cortas, más emocionales en la superficie, más vacías en el fondo. El tipo de carta que escribe alguien que sabe que debe arrepentirse, pero no termina de entender exactamente de qué. Las de Miriam no las leía del tirón. Las leía en fragmentos, con pausas largas entre párrafo y párrafo, porque la letra de Miriam la reconozco de sus postales de vacaciones y sus notas en los regalos de Navidad, y esa familiaridad me golpea de una manera que la de los otros no. Miriam escribía sobre sus recuerdos de infancia, sobre el olor de mi cocina, sobre cómo le cantaba cuando era pequeña. Y yo la creía. La creo todavía en cierto sentido. Creo que esos recuerdos son reales para ella. Creo que el amor que describe también es real. Creo que es posible amar genuinamente a alguien y al mismo tiempo ser capaz de hacerle un daño que no tiene nombre. Eso es lo más difícil de cargar. No el odio, no la rabia. La comprensión de que el amor y la traición no se excluyen. Que pueden convivir en la misma persona, en la misma vida, en las mismas manos que te acarician y que te arrebatan. No respondí a ninguna carta. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había un orden de prioridades y el primero de ellos era protegerme a mí misma. El perdón vendría o no vendría en su propio tiempo, en sus propias condiciones, con sus propias consecuencias. El perdón no es una llave que uno da cuando se lo piden. Es un proceso interior que ocurre cuando está listo, si es que ocurre. Decidí escribir una carta al padre Tomás, capellán que conocía a mis hijos desde pequeños. Le expliqué mi posición con la claridad que da haber pensado mucho tiempo en algo antes de ponerlo en palabras. Le dije que perdonar no significa borrar las consecuencias, que las consecuencias son parte de la verdad, y la verdad es lo único que puede sostener cualquier cosa que venga después, reconciliación o distancia, amor o ausencia, cualquier cosa que sea real. Le pedí que si lo consideraba oportuno, compartiera mi posición con mis hijos durante sus visitas pastorales al centro penitenciario. El padre Tomás me respondió. Me dijo que lo haría, que Miriam había llorado, que Alejandro no había dicho nada durante un rato largo y luego había pedido quedarse solo. Eso tenía que ser suficiente. Era suficiente. Esta noche, antes de cerrar estas páginas, estoy sentada en la misma silla de la cocina donde escribí mis notas de madrugada aquella primera noche de julio. La misma mesa, las mismas baldosas, la misma rendija de la persiana por donde se cuela la luz del alumbrado de la calle. Pero el resto ha cambiado. Hay un dibujo de Noah pegado en la nevera con un imán. Un girasol, como siempre. Y debajo, con su letra de 8 años recién aprendida, una frase que me escribió el día que cumplió los 9. Para la abuela Sole, que hace el mejor bizcocho del mundo. Abuela Sole. No lo somos de sangre, no lo seremos nunca por decreto biológico. Pero hay cosas que la biología no decide, y esa es una de ellas. Ernesto, míranos. Una mujer de 78 años, una madre soltera de 35 y una niña de 8 que se convirtieron en familia no porque el destino los uniera de nacimiento, sino porque en un aparcamiento junto al mar, un sábado de julio, una de ellas tuvo el valor de enviar un mensaje y la otra tuvo el valor de bajar del coche. Eso es todo lo que hace falta a veces. El valor de un mensaje, el valor de confiar. La fortuna que mis hijos quisieron robarme ahora protege a 127 personas que no tenían a nadie.
El piso que querían vender tiene dentro a una niña que toca el piano y dibuja girasoles. La firma que falsificaron está ahora en la base de una sentencia que estableció precedente en los juzgados de Valencia sobre protección patrimonial de mayores. Y yo sigo aquí, con mi café, con mi cocina, con mis 78 años y la certeza, ganada a un precio que ninguna madre debería tener que pagar, de que sobrevivir no es solo seguir respirando. Sobrevivir es decidir qué haces con lo que queda. Yo ya lo decidí. Han pasado casi 2 años desde aquel sábado de julio. Lo sé porque esta mañana, al abrir el calendario para apuntar una cita con el médico, vi la fecha y me quedé un momento con el bolígrafo en el aire, haciendo ese cálculo silencioso que uno hace cuando quiere medir la distancia entre lo que fue y lo que es. 2 años, 24 meses. El tiempo suficiente para que las heridas que no se ven por fuera encuentren su propia manera de cicatrizar, que no es cerrarse del todo, sino aprender a vivir con ellas sin que duelan en cada respiración. El Centro Morales lleva ya 8 meses funcionando. Hemos atendido a 127 personas. Ese número lo sé de memoria porque Patricia me lo actualizó el lunes pasado con esa precisión suya que a veces me recuerda a los mejores alumnos que tuve en mis años de maestra. Los que no solo hacen bien el trabajo, sino que entienden por qué importa hacerlo bien. 127 personas mayores que llegaron con miedo o con confusión, o con esa vergüenza particular de quien ha sido engañado por alguien de su propia sangre, y no sabe si contarlo o guardarlo, porque contarlo implica reconocer que el mundo que creías conocer no era el que era. Les digo siempre lo mismo cuando llegan. No es su culpa. La confianza no es ingenuidad. La confianza es lo que permite que la vida tenga sentido. Los que traicionaron esa confianza cometieron el error, no ustedes. Me lo digo también a mí misma, algunas noches, cuando el silencio de la casa se vuelve demasiado parecido a la soledad, y la soledad se vuelve demasiado parecida al fracaso. Las mujeres de mi generación aprendimos a medir nuestro valor por el estado de nuestra familia. Una familia rota es un fracaso de la madre. Eso nos enseñaron. Tardan mucho en irse esas enseñanzas, aunque uno sepa intelectualmente que son injustas. Pero me lo digo, y poco a poco lo creo. Alejandro cumplirá su condena. No sé qué hombre saldrá de allí cuando lo haga. No sé si el tiempo y el encierro y la distancia habrán hecho en él lo que el arrepentimiento genuino requiere, que no es solo lamentar las consecuencias, sino entender el daño en su raíz, asumir la responsabilidad sin rodeos ni atenuantes, ni culpas delegadas en asesores financieros sin escrúpulos. Puede que sí, puede que no. No me corresponde a mí decidirlo ni anticiparlo. Lo que sí sé es que si algún día, cuando salga, quiere hablar conmigo, le abriré la puerta. No porque lo que hizo tenga solución fácil, ni porque el perdón sea un borrón y cuenta nueva, sino porque tengo 79 años ya y no quiero invertir el tiempo que me queda en odiar. El odio pesa demasiado. A mi edad uno aprende a viajar ligero. Con Elena hablé por teléfono hace 3 semanas. Fue la primera vez desde el juicio. Ella llamó, yo atendí, y durante 20 minutos ninguna de las dos dijo nada especialmente importante. Y sin embargo fue la conversación más cargada de significado que he tenido en mucho tiempo. Hay cosas que se comunican en los silencios entre las palabras, en el tono con que uno dice «¿Cómo estás?» y espera la respuesta de verdad en lugar de la respuesta de protocolo. No sé a dónde llevará eso. No necesito saberlo todavía. Miriam no ha llamado. Le mandé una carta en octubre, la primera que le escribía desde que empezó todo. No era larga. Le decía que la quería, que quererla no significaba que lo que había hecho estuviera bien, que las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo y que quizás, cuando estuviera lista, podríamos intentar entender juntas cómo se vive con esa contradicción. No ha respondido todavía. Espero que lo haga, sin urgencia, pero espero. Noah tiene 10 años ahora. Hace 3 semanas ganó el primer premio en el concurso de piano del Conservatorio Municipal, con una pieza de Chopin que ella misma eligió y que practicó durante 2 meses con una constancia que me dejaba sin palabras, escuchándola desde el pasillo sin que ella supiera que yo estaba ahí.
Cuando le dieron el diploma, me miró desde el escenario antes de mirar a Patricia. Solo un segundo, pero ese segundo lo guardo. Patricia se cortó el pelo la semana pasada. Ya no lleva la coleta castaña de aquel sábado de julio en el aparcamiento. Ahora lo lleva más corto, un corte moderno que le favorece y que tardé 2 días en acostumbrarme porque la imagen del aparcamiento está tan grabada en mí que a veces la veo todavía con la coleta, aunque tenga delante de mí a la mujer con el pelo corto que viene a cenar los viernes. Le dije que le quedaba bien. Ella me dijo que yo necesitaba cambiar las gafas porque las que tenía eran de hace 4 años. Así somos. Esa es nuestra manera de querernos. Ernesto, te pienso todos los días, pero ya no con la angustia de los primeros tiempos. Ahora te pienso como se piensa en alguien que está en otro cuarto, que no está visible, pero cuya presencia se nota en la temperatura del aire, en los objetos que eligió, en la manera en que uno mismo se mueve por los espacios que habitó. Tu fotografía sigue en la mesilla, la misma de siempre, la de aquel verano en Peñíscola donde el viento te despeinó y tú reíste con esa risa que arrugaba los ojos. Noa me preguntó quién era la primera vez que la vio. Le dije que era el abuelo Ernesto. Me preguntó si era mi marido. Le dije que sí. Me preguntó si lo echaba de menos. Le dije que sí, todos los días, pero que estar sola no era lo mismo que estar vacía. Se quedó pensando un momento. Luego dijo: «Qué bien que nos tenga a nosotras entonces». Sí, Noa, qué bien. Esta mañana, antes de escribir estas páginas, salí a caminar por el paseo marítimo. Sola, como hago algunos días cuando el tiempo lo permite y el cuerpo lo aguanta. Las playas de Valencia en primavera tienen esa luz lateral de las mañanas que lo vuelve todo un poco más nítido de lo habitual. Los colores más definidos, las sombras más precisas. Me detuve frente al mar un momento. El mismo mar de aquel julio. Las mismas gaviotas, o las hijas de aquellas gaviotas, trazando sus mismos círculos sobre el agua. Pensé en la mujer que se sentó bajo la sombrilla azul hace casi 2 años, creyendo que era un día de familia. Pensé en lo que no sabía todavía, en lo que estaba a punto de saber, en el camino entero que vino después, y le dije, en silencio, lo que uno se dice a sí mismo cuando ha llegado a algún sitio que valió la pena alcanzar. Bien hecho. El mar siguió igual. Las gaviotas siguieron volando. Y yo volví a casa, donde no había dejado un girasol de papel doblado encima de la mesa de la cocina, porque aprendió en el colegio a hacer origami, y quería enseñármelo. Lo puse junto a la fotografía de Ernesto en la mesilla. Ahí sigue.